Te damos muchas gracias por tu presencia. Señor, es a ti a quien necesitamos. Te necesitamos más, Señor. Te alabamos, te bendecimos esta mañana, te adoramos y te damos gracias, Señor. Y oramos por las ofrendas, los diezmos que han sido traídos al altar, pidiéndote, Señor, que tú siempre bendigas al dador alegre. Te damos gracias, Padre, y te adoramos en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Amén. Bueno, este día vamos a comenzar a estudiar el Evangelio según Juan, según San Juan. Y este día quisiera dar una introducción. Antes de entrar en el texto, quisiera este día a servir o compartir la introducción a este hermoso libro. Este libro que está lleno de teología, ¿verdad? Y que habla de la divinidad de Jesús y Yeshua. Vamos a comenzar en nombre del Señor. Señor, que abra mi boca y llénala tú. Este día ayúdanos a comprender, entender qué es lo que quieres, Señor. Bueno, el Evangelio de Juan es el único libro de la Biblia que declara su propósito de forma clara y concisa. Fue escrito para enseñar a las personas cómo encontrar la vida eterna. Juan 20:31 dice: pero estas cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, Yeshua, es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creyendo en quién? Creyendo en Jesús, en Yeshua. Tenemos vida eterna, ¿verdad? Solamente en Él, solamente en Jesús y Yeshua tenemos vida eterna. ¿Por qué es importante que entendamos esto, hermanos? Es muy importante porque es tanto el engaño siendo propagado por los medios sociales, donde sea, incluyendo en el Vaticano, en la Iglesia Católica, a muchas denominaciones protestantes y tristemente aún evangélicas, están cayendo en el engaño de que hay muchos caminos al cielo. Y los mismos creyentes, según creyentes en Jesús y en Yeshua, están negando lo que Él mismo dijo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y hermanos, tenemos que tomar un momento y examinarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que realmente creemos. Porque nuestra vida eterna está de por medio. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y cuándo será el fin de la era? Y lo primero que Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Le dijo: mirad que nadie os engañe. Hermanos, Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros, los humanos. Y déjenme decirle que hay muchos ministerios evangélicos donde los pastores, los ancianos, muchos tales llamados profetas o apóstoles, están negando que Jesús es el único camino al Padre. Por eso es que es importante. Entonces, el propósito claramente definido distingue el Evangelio de Juan
de los demás evangelios. Los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque son muy similares, ¿verdad? Comienzan con la historia del nacimiento del Señor, hablan de sus milagros, muchas cosas, pero el libro de Juan es muy diferente. No comienza con la biografía de Jesús, sino con una poderosa presentación de su divinidad. Aunque obviamente es muy importante que incluyeron la biografía de Jesús, su linaje, porque se traza los dos linajes el padrastro de Jesús, de Yeshua, José o Joseph, y de María, Miriam, se trazan al rey David, a la realeza. Y cada capítulo presenta evidencia, tanto señales como afirmaciones de su autoridad divina. Entonces, según Juan, creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es el principio de la vida eterna. Fíjense lo que dice allí en Juan 3, versos 14 al 17. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora, es muy importante que comprendamos, hermanos, el título, el Hijo de Dios. Jesús Yeshua es el único que puede llevar el título, el unigénito o el único Hijo de Dios. ¿Por qué es importante este título? Porque es importante. Muchas personas lo leen y no le toman mucha importancia. Decir que eres el único Hijo de Dios o que Dios es tu Padre es hacerte igual al Padre. Mi hijo, ¿verdad? Él es mi hijo. Él dice, yo soy hijo de él, soy hijo de mi papá. Eso dice que él viene de mí. Y por lo tanto, él es igual a mí. Y cuando Jesús se le llama por el título el Hijo de Dios, y cuando él decía de mi Padre, o decía mi Padre, él estaba diciendo, yo vengo directamente del Padre, y yo soy igual al Padre. Tengo la misma naturaleza divina que el Padre. Por eso muchas sectas niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Juan escribió, dijo que el que niega que Jesús es el Hijo de Dios es el espíritu de anticristo. Entonces tenemos que conocer y reconocer que el título Hijo de Dios es muy importante y que denota la divinidad de Jesús. Él es el único Hijo de Dios. Nosotros, por medio de él, hemos pasado a ser hijos, hijas de Dios. Pero yo no puedo decir que soy el Hijo de Dios. Yo puedo decir, yo soy un hijo. Las hermanas pueden decir, yo soy una hija de Dios. Pero no podemos decir que somos el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, porque ese título solamente le corresponde a Jesús, a Yeshua. Y por eso es que es tan importante. Miren, también otra de las cosas que muchas denominaciones en muchos lugares están negando el nacimiento virginal de Jesús. Hace un tiempo hubo una película, no me puedo acordar el nombre, no me recuerdo, pero salió un actor muy famoso y en esa historia dicen que Jesús tuvo madre y tuvo padre. Y no nomás eso, sino que tuvo hijos, ¿verdad? Y hay personas, se llama
linaje merovingiano, algo así, merovingian, que dicen que ellos son descendientes de esa unión entre María Magdalena, Jesús y Yeshua. Blasfemia, ¿verdad? Blasfemia y abominación. Jesús Yeshua no vino al mundo a tener hijos. Él vino al mundo ¿a qué? ¿Qué dijo? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvó con él. Él vino a salvar al mundo. Él no vino a tener hijos o herencia o lo que sea. Él vino a salvar al mundo. Y cuando se niega el nacimiento virginal, entonces están diciendo que Jesús es un ser humano como todos los demás. ¿Verdad? Hay gente blasfema que los acusa de pecado y tantas cosas. Pero ese es el punto. El Padre de Jesús, Yeshua, es Dios mismo. Por eso, cuando Gabriel se le presentó a Miriam, a María, y le anunció que ella iba a ser madre del Salvador del mundo, del Mesías, ella preguntó, pero ¿cómo puede ser? No, yo no conozco hombre. ¿Y qué le dijo? Le dijo, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a engendrar a un hijo. ¿Verdad? Entonces, el Padre de Jesús, el Padre de Yeshua, no es humano. El Padre de Jesús es Dios mismo. ¿Verdad? Y lo que quiere decir es que Él es Dios. Por eso el diablo engaña a la gente y dice, no, no es cierto el nacimiento virginal, son mentiras. Y los que se tragan esa mentira, tal vez comprendan o no comprendan que cuando dicen eso, están negando el origen divino de Jesús, de Yeshua. Están negando que Él es Dios. Por eso es que están, hermanos, los principios cristianos. El nacimiento virginal, el hecho de que Jesús es el único camino al Padre, son tan importantes. Es la base de nuestra fe. Y tenemos que estudiar. Tenemos que saber qué es lo que creemos, porque vivimos en tiempos muy peligrosos. Personas de mucha influencia, personas que todo el mundo sigue, están hablando de estas mentiras, están diciendo estas mentiras, y de que Jesús no es el único camino al Padre. Y los que se tragan estas mentiras, hermanos, se van al infierno si no se arrepienten. Entonces, ¿qué podrá ser más importante? La afirmación de Juan sobre su evangelio es una guía esencial para toda la vida. Es algo que, hermanos, tenemos que abrazar y tenemos que creer con todo nuestro corazón. La doctrina del cielo, de la cual hablamos la semana pasada, es un principio fundamental de la teología cristiana, que representa la esperanza suprema y la morada final de los creyentes. Nuestra esperanza es que nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de mi vida? Que cuando me vaya a esa vida, me vaya a vivir al cielo con Jesús. Esa es mi meta. El cielo se describe como el hogar eterno donde Dios reside y donde los fieles experimentarán la vida eterna en su presencia. Si hay infierno, también hablamos hace 2 semanas, hablamos de la doctrina del infierno. La semana pasada hablamos de la doctrina del cielo. Si hay infierno, también hay cielo. Si hay un lugar de castigo, también hay un lugar de recompensa para quienes reciben y sirven a Dios. Hay personas que no quieren que haya infierno, puro cielo. Y se quieren ir al cielo, se quieren ir a la casa del Padre, pero no quieren nada que ver con el Padre. No quieren nada que ver con Dios. Vimos ese ejemplo, ¿verdad? Alguien me dice, sabes que yo me quiero ir a vivir a tu casa, pero no quiero nada contigo, es más, no quiero que estés ahí. ¿Qué le voy a decir? No, estás loco. A esta casa no entras. Y es lo mismo con Dios, ¿verdad? El mundo lo rechaza, el mundo quiere vivir en pecado, quiere vivir en tinieblas. Y dice, no, yo no me quiero ir al infierno, el infierno no existe, pero sí me quiero ir al cielo. Pero no quiero nada que ver con el dueño del cielo, con el padre, el dueño de la casa, pero sí me quiero ir a vivir allí. Es ilógico. Es ilógico.
¿verdad? Entonces, Juan establece que Jesús vino al mundo a salvar a los hombres, que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es Dios y vino a salvarnos del infierno y a llevarnos un día a vivir con Él en las moradas del cielo. Mucha gente se ríe y se burla de eso, dice que es una fantasía y que estamos locos, que somos fanáticos, no sabemos lo que creemos. Sabemos muy bien lo que creemos. Sabemos muy bien en quién hemos creído y sabemos muy bien hacia dónde vamos. Ahora vamos a hablar sobre el autor. El autor del Evangelio de Juan no se identifica por nombre, pero su identidad puede deducirse del diálogo registrado en Juan 21, 19 al 24. Dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme, está hablando con Pedro. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan se describe de esta manera. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, no andes viendo a los demás, tú obedeces lo que te digo. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Así es como sabemos que Juan es el autor del Evangelio de Juan. Y es muy interesante. Hay muchas personas que han tomado este versículo para decir que Juan nunca murió. Y una vez yo escuché a un profeta, que yo considero que es un falso profeta, que dijo que él ya se había visto con Juan. No me recuerdo si fue en la isla de Palmos, no me recuerdo dónde dijo, pero dice que él tuvo una conversación con Juan, que Juan no ha muerto, que ha estado aquí estos 2000 años, y que conversó con él. Y como les digo, pues yo no lo creo. Yo considero esto un falso profeta, pero hay cosas así. Hay cosas que se diseminan, hermanos, que se propagan. Y muchos creyentes no estudian, no están en su Biblia. Nomás escuchan todo lo que les viene y no estudian por sí mismos y se creen estas cosas, ¿verdad? La Biblia dice aquí que Jesús no dijo que no iba a morir, sino dijo, si yo quiero que no muera. Pero no, Juan murió como todos los demás, ¿verdad? Entonces, si no estamos basados en la Biblia, este falso profeta estoy seguro que ha engañado a un sinnúmero de personas porque no ponen atención a las Escrituras. El autor se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Ok, no es. Una denominación que aparece 4 veces en este libro. Juan le gustaba identificarse como el discípulo a quien Jesús amaba. A mí también me gusta identificar de esa manera. Bueno, se trataba del mismo discípulo que escribió estas cosas, hablando de esto. Entonces, el autor debía ser uno de los 12 apóstoles porque se le describe recostado sobre el pecho de Jesús en la última cena. Un evento al que solo los apóstoles fueron invitados. ¿Se acuerdan que Juan se recargó? Y Pedro dijo, hey, pregúntale quién es el que lo va a traicionar. ¿Se acuerdan de eso? Y era Juan que se recargaba en el pecho de Jesús. Estos detalles implican que era uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. ¿Quiénes eran? Pedro, Santiago y Juan. ¿Quiénes fueron los que fueron al monte de la transfiguración? Pedro, Santiago y Juan.
Era el círculo interior de Jesús, de Yeshua. No podía ser Pedro porque el verso 20 afirma que Pedro miró hacia atrás y vio a aquel a quien Jesús amaba. Y en otro pasaje le hizo una pregunta. Por otro lado, Santiago fue martirizado demasiado pronto para ser el autor de este evangelio. Santiago fue el primer apóstol a quien martirizaron y él no puede hacer la autor. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante? Por lo tanto, es razonable concluir que este libro fue escrito por el apóstol Juan. Esta conclusión se ve respaldada por cristianos primitivos como Policarpo, que fue discípulo de Juan. Ahora, ¿por qué nos debe importar el autor? ¿Por qué nos debe importar cuándo fue escrito el libro? Es importante que estudiemos porque muchos dicen que Juan no es el autor de este libro, que lo escribió otra persona. Y cuando dicen esas cosas, hermanos, lo dicen para desacreditar el libro, así como Daniel. Dicen, Daniel no escribió ese libro, no tuvo esa edición, fue escrita después de todos los eventos que Daniel profetizó. ¿Para qué? Para desacreditar la validez de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla, ¿verdad? Por eso es importante saber quién es el autor, cuáles son los hechos que apuntan a que esta persona es el autor real. Porque muchas personas, el diablo siempre quiere minar y desacreditar la validez de la palabra de Dios. Por eso es importante tomar unos momentos, leer sobre, ¿quién es el autor? Y ahora, ¿cuándo fue escrito? En el siglo XIX, muchos críticos afirmaban que el Evangelio de Juan se había escrito alrededor del año 170 después de Cristo. Una vez más, 170 años después de Cristo. Sin embargo, en 1935, C.H. Roberts descubrió en Egipto un fragmento de papiro con fragmentos de Juan 18, 31 al 33, 37 y 38 que refutaban esta teoría. Este fragmento, el papiro de Rylance, se escribió alrededor del año 125 después de Cristo. Acuérdense, hay unos que dijeron que fue escrito en el año 170 después de Cristo, pero este papiro, con esa porción de Juan, se descubrió en el año 125 después de Cristo, lo que habría dado suficiente tiempo para que se copiara y se llevara a Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el libro de Juan fue escrito antes de eso. Los estudiosos conservadores suelen datar el libro entre los años 85 y 95 después de Cristo, o sea, muy pronto y durante la vida de Juan. En otras palabras, si fue escrito después, en el año 170, Juan ya no estaba vivo. Entonces, dicen los críticos, Juan no pudo haber escrito este libro. Es una fabricación. Es una fabricación de creyentes que lo pegaron, lo pusieron, y no es un testigo directo. Miren, lo importante, hermanos, de los escritores, como los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, es que ellos eran testigos. Ellos estuvieron ahí. Jesús, Yeshua, enseñó a Pablo directamente. Pedro, Juan, los apóstoles anduvieron con Jesús, Judas, Santiago. Y por eso es que su testimonio es súper válido. Porque no es invento de ellos. Ellos fueron testigos, ellos estuvieron presentes. Entonces cuando críticos salen con cosas, no, ese libro fue escrito 125 años después, ya estaba muerto Juan. Juan no fue el autor, fue otro. Entonces, ¿cómo vamos a creer su testimonio? Así es como funciona el diablo. Miren, el diablo se mete en todos lugares. El diablo infiltra instituciones, infiltra a iglesias, infiltra ¿cómo se llama? A seminarios, y empieza a meter su basura. Empieza a meter sus mentiras. Y cuando menos pensamos, tenemos Biblias donde omiten
pasajes que dicen que no estaban en los originales. Comienzan a negar los principios doctrinales de las Escrituras. Y por eso es que tenemos que estudiarnos, por eso es importante saber quién fue el autor, cuándo lo escribió, qué tan válido es. Muy importante. La mención de Pedro en el capítulo 21, 18 y 23 parece indicar que el Evangelio se escribió cuando Juan ya era un anciano. Juan fue el único apóstol que tuvo una muerte natural. ¿Sí saben eso? Todos los demás apóstoles fueron martirizados. Hace poco el rabino Jonathan Cahn sacó un libro, no me puedo recordar estos momentos, pero su libro más reciente, no sé si alguien lo sigue o no, pero él cuenta el testimonio. La tradición judía dice que Tomás fue martirizado en la India, que Tomás fue y evangelizó a la India y lo mataron. Como les digo, a todos los apóstoles, con excepción de Juan, fueron martirizados, los mataron. Y Jonathan Cahn cuenta en su libro, es muy interesante, se lo recomiendo, quisiera recordarme. Solamente tienen que hacer Google sobre el último libro. El último libro de Jonathan Cahn se llama Avatar, The Avatar, o Avatar. Y él cuenta el testimonio que como judío creyente en Jesús y Yeshua, él es un pastor en la costa este, lo invitaron a él a la India para que fuera a romper la maldición que cayó sobre la India por haberle dado muerte a Tomás. Es interesante. Y dice que se preparó y aceptó la invitación, pero dice que pasaron un montón de cosas que estaban resistiéndolo a él de poder hacer ese viaje, incluyendo, dice que iban en el avión y empezaron a volar partes del avión por todos lados, tuvieron que aterrizar, tomar otro avión, llegaron a un lugar, estuvieron en un accidente y muchas cosas que solamente él puede explicar cómo sucedió. Pero dice que al final de cuentas pudieron subir a una montaña. Ahí es donde lo querían llevar los hermanos de la India. Y escalaron una montaña y en esa montaña se juntaron un montón de personas, como 70,000 personas, dice. Y dice que en esa montaña había como ¿cómo se puede llamar? Un templo, una fixtura para conmemorar que a Tomás lo habían matado en esa montaña. O sea que algo hay allí. Si no, los indios no le hubieran hecho esa invitación y no hubiera todo lo que había en esa montaña, ¿verdad? Que marque el lugar donde fue martirizado Tomás. Y dice que Jonathan Cahn que entró y que había un hombre que le dio como una pintura que había hecho, había dibujado, de un hombre que vino a tocar el shofar, ¿verdad? El shofar es el cuerno que tocan los judíos. Y se usaba para la guerra, para llamar a la gente a juntarse y muchas cosas. Y lo tremendo de esta cosa, de este relato, esta historia, es que dice Jonathan Cahn que lo tomó y era una imagen de él tocando un shofar. Y tocó el shofar. ¿Y saben lo que sucedió cuando tocó? Dice que hubo como un exorcismo masivo, una liberación masiva. Que se empezaron a escuchar gritos entre las multitudes y un montón de cosas. Y lo que pasó es que hubo una liberación en masa. Y esa gente le dieron su vida a Jesús y Yeshua, 70,000 personas. Cuando él tocó el shofar. Y fue una victoria grande, fue algo muy impresionante. Deberían de leer el libro, se llama El Avatar, o The Avatar.
Y cuenta otros testimonios, no nomás ese, también fue a Cuba y muchos lugares, Dios lo usa poderosamente. Pero mi punto es este, que si hay algo sobre las tradiciones de los judíos, que ellos dicen, Tomás fue muerto, fue martirizado en la India. Y sale que sí es cierto, ¿verdad? Que sí es cierto. No sé por qué me desvié de eso, pero les recomiendo que lean ese libro, El Avatar. Ok, vamos a ver la teología del libro de Juan. El Evangelio de Juan presenta un argumento convincente a favor de la divinidad de Jesús. Hay gente que dice que la Biblia no dice que Jesús es Dios, porque no, o no, de veras no quieren saber la verdad, o no estudian, pero no puede ver más claridad en el libro de Juan sobre de que Jesús es Dios, Yeshua es Dios. Se centra en presentar a Jesús como el Verbo, es decir, Dios. Juan 1:1. ¿Cómo comienza? En el principio era el Verbo o la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Más claro no puede estar. Es más, es tan claro este versículo que los testigos de Jehová, esa secta que niega la divinidad de Jesús, le cambiaron. La traducción Nuevo Mundo dice, en el principio era, me parece que dice la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Ellos le cambiaron a un Dios, porque está muy claro, dice que el verbo Jesús, Yeshua, era con Dios, y el verbo era Dios, es Dios. Muy claro. Y los que, ¿cómo se llamaba el fundador de Russell? El señor que fundó a los testigos de Jehová le cambió. Cuidado cuando los testigos de Jehová vayan a su casa, hermanos, si hablan con ellos, no los dejan hablar, están entrenados para no dejarlos hablar. Una cosa de decirles es, ¿sabes qué? Mira, yo te doy 5 minutos que hables y luego dame 5 minutos a mí, si no, no hablamos, porque están entrenados a no dejarte hablar. ¿Por qué? Porque no pueden defender sus mentiras. A la persona que conocemos la Biblia, no pueden defender sus mentiras. Next slide. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, una vez más, unigénito, el Hijo de Dios, el único, es único, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Jesús, Yeshua, Dios, tomó humanidad, se hizo hombre, ¿verdad? No dejó de ser Dios. Hay unas herejías que dicen que cuando vino Jesús dejó de ser Dios y nomás era hombre. No dejó su divinidad, sino que tomó humanidad, se vistió de humanidad. Dios tomó forma de hombre. Por eso Juan registra meticulosamente las declaraciones y describe los milagros de Jesús que solo pueden atribuirse a Dios mismo. Ahora fíjense las cosas que Jesús se llamaba él mismo. Hermanos, Jesús o estaba loco, o era un mentiroso, o era quien decía, porque él decía, dice, se llamó a sí mismo el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vida verdadera. Él mismo dijo eso del mismo.
Entonces se dice, o Jesús estaba loco, era un mentiroso, o debería ser a Dios. Porque si un hombre viene a mí y me empieza a decir esas cosas, yo digo, estás loco, tú no eres. Entonces los milagros de Jesús, hermanos, eran para probar, eran señales de que Él era Dios. Y lo que Él decía de sí mismo eran palabras, escuchen esto, yo soy. Yo soy. Recordando la revelación de Dios de su nombre, yo soy a Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Hermanos, Jesús, Yeshua, no es nada menos que Jehová de los ejércitos. Wow. Tremendo. El creador del universo tomó forma de hombre y vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Es muy importante que comprendamos eso. Si Jesús no es Dios, hermano, no era Dios, Él no puede morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es humano como nosotros, es pecador, sería pecador. Es lo que la gente no comprende. Pero como Él es Dios, Él era el Cordero sin tacha, el Cordero sin defecto. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. Y por eso Él calificaba para morir y pagar el precio de los pecados de la humanidad, porque Él era el Cordero sin pecado. Muy importante, muy importante. Jesús no dijo que dio pan. ¿Sabes que yo soy el panadero que reparte pan? No, dijo que Él es el pan de la vida. No dijo que enseñaría el camino, la verdad y la vida, sino que afirmó que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, estas claras afirmaciones de Jesús de Yeshua sobre su divinidad no eran un simple hombre. Ahora hay otro misterio. En los círculos teológicos se estudia lo que se llama la unión hipostática. ¿Qué quiere decir eso? La unión hipostática afirma que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo trabaja eso? No tengo la menor idea. Pero como Dios, 100% Dios, sin pecado, calificaba para morir por los pecados del mundo, y 100% hombre, calificaba para morir por el mundo. Tenía que ser humano, tenía que ser un hombre. Muy misterioso, pero es el amor glorioso que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Lo que Él hizo no fue cualquier cosa. Dice la Biblia que se despojó de su gloria, ¿verdad? Dice, no se aferró a ser Dios. Digo, ¿sabes qué? Yo voy a bajar y voy a pagar el precio por la humanidad. Voy a morir por sus pecados. Entonces, me recuerdo de un testimonio y la verdad, pues no podemos vetar, no podemos comprobarlo, pero había un hombre que hizo, lo permitieron hacer excavaciones en Israel allá por los años 80, a principios de los 90. Y este hermano creyente dice que descubrió dónde estaba el arca del pacto. Dice que en el lugar donde Jesús Yeshua fue crucificado, dice que había unas perforaciones hacia abajo y había una cueva que llamaban la gruta de Jeremías, que dice que Jeremías, el profeta, fue el que escondió el arca del pacto antes de la invasión de Babilonia. Y donde escondió el arca del pacto fue directamente arriba, ahí en la, ¿dónde sería?
Monte de los Olivos, y que Jesús Yeshua fue crucificado directamente arriba del arca del pacto. Y cuando lo crucificaron, la sangre corrió y cayó sobre el arca del pacto. ¿Verdad? Que es muy significante, porque es lo que sucedió en el cielo. Jesús subió al cielo y llevó su sangre al arca del pacto, la verdadera arca del pacto, y así hizo propiciación por los pecados de la humanidad. Ahora, lo interesante es esto, y no me estoy acordando de su nombre ahorita, pero este señor dice que entró y que tomó ejemplos o ejemplares de la sangre que estaba obviamente ya coagulada por mucho tiempo, y lo llevó a un instituto en Israel para que hicieran un análisis de esa sangre. Una vez más estoy repitiendo, si me recuerdo el nombre les voy a decir para que ustedes vean los videos, están en YouTube. Y dice que llevó este ejemplar de sangre y que hicieron el análisis, y cuando llegaron los resultados, habló con ellos y le dijeron, ¿dónde agarraste esta sangre? Y él les dijo, ¿sabes qué? Pues me la encontré, estaba haciendo excavaciones y me encontré esto. Y dice, ¿qué pasa? Pues dice que en la sangre, en el ADN, no soy un experto en esto, habían las cromosomas de la mujer, de la madre, pero las del hombre estaban ausentes más bien. Y digo, ¿dónde agarraste esto? Y les digo, pues lo descubrí en el arca del pacto. Esto es allá en los años, a finales de los 80, hace muchos años. Y él les dijo, ¿sabes qué? Esa es la sangre de tu Mesías. Porque Jesús, su naturaleza era hombre y Dios. Por eso estaba presente el del hombre, el de la maná, pero estaba ausente el del Padre. Porque su Padre es Dios. ¿Verdad? Y pasaron los años, desacreditaron eso, había gente que lo calumniaron y muchas cosas, y el caso es que hasta Israel dice que niegan que este hombre jamás estuvo ahí. Descubrió muchas cosas, descubrió las tumbas de los filisteos, nadie sabía qué había pasado con los filisteos, descubrió el arca de Noé, descubrió muchas cosas. Y esta es una de las historias que me impactó a mí, pero lo menciono simplemente para decir que Dios es 100% hombre, perdón, Jesús, Yeshua, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces luego están las señales de la divinidad de Jesús. Los milagros en el Evangelio de Juan se denominan señales porque apuntan a la naturaleza divina de Jesús. Juan registra 7 de estas señales. 7 milagros. ¿Cuáles fueron? Número 1, el primer milagro que fue, convirtió el agua en vino. 2, sanó al hijo de un hombre, no tengo tiempo de poner todos los versículos. Sanar a un paralítico, multiplicar los panes y los peces, caminar sobre el agua, sanar a un ciego y resucitar a Lázaro. Todos estos, hermanos, eran señales de que Jesús Yeshua es Dios. El último final es, tiene poder sobre la muerte. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que un día, si no viene el Señor, nos morimos, este cuerpo va a ser resucitado, va a ser levantado. Si estamos vivos en el arrebatamiento de la iglesia, se va a convertir, vamos a ser transformados. Pero Jesús Yeshua tiene el poder sobre la muerte, y estas señales, estos milagros, demuestran que Él es Dios. Que Él posee poder sobre la naturaleza. Otras indicaciones de la divinidad de Jesús incluyen los testimonios de Juan el Bautista. También dio Juan testimonio, diciendo,
vi al Espíritu, el Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Yeshua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nadie le contó, él vio, él fue testigo. Él fue testigo. No me acuerdo si puse otro ejemplo. Bueno, Natanael, el ciego, Marta y Tomás, y así como las propias palabras de Jesús hablan de su divinidad. Entonces, Jesús también fue plenamente hombre, 100% hombre, 100% Dios. Su cuerpo se debilitó. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús se cansaba. No hizo trampa. Jesús tuvo hambre, se cansaba, sufría, lloraba, humano como nosotros. Su alma se turbó y gimió en su espíritu. Al mismo tiempo, este Dios hombre era el Mesías de Israel. Y hermanos, Dios no ha terminado con Israel. Ahorita se ha levantado un espíritu antisemítico espantoso por todo el mundo. Aún las iglesias en Estados Unidos los están rechazando, están creyéndose esa doctrina satánica de la doctrina del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel, que son mentiras. Y tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Y recordarnos que Jesús es judío, hermanos. Él es el Mesías de Israel. Él es de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. No de la tribu de Los Ángeles, ni de Nueva York, ni de París, ni de Pekín. Él es el león de la tribu de Judá. Él es judío. Y Él no ha terminado con su pueblo. Él tiene un propósito y un plan para Israel. Como habíamos estudiado anteriormente, todo Israel va a ser salvo algún día. Andrés le dijo a su hermano, hemos encontrado al Mesías. Natanael exclamó, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Incluso la samaritana dio testimonio de la identidad de Jesús. ¿Se acuerdan la historia de la samaritana? Jesús, el Mesías, era y es el Salvador del mundo. Ahora, Juan nos exhorta a confiar en Jesús para obtener la vida eterna. Nuestra confianza se fundamenta en la creencia de que, número uno, el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Jesús hablando, orando, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, los milagros, las señales, para que conozcas y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cristo provino de Dios. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios, Él venía del Padre. Juan 16, 17 y versículo 30. Cristo viene de Dios. Y Dios le envió. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Padre envió a Jesús, a Yeshua. Y es el Hijo de Dios. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo
del Dios viviente. Una vez más, un título de divinidad, un título divino. Juan revela el mensaje más importante de la Biblia, que es que creer en Jesús y seguirlo, porque Él es el camino a la vida eterna. Nadie más, hermanos. No nos creamos, no nos creamos. No hay nadie más. Nadie más. Ahora, el Mesías o Cristo en el Antiguo Testamento o en las Escrituras, Juan se centra en la afirmación de Jesús de ser Dios al incluir sus 7 declaraciones de yo soy. Acuérdense, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Él es Dios. Él es eterno. Y por eso es que Él es digno de ser adorado, hermanos. Nos juntamos para adorar a Jesús y Yeshua. Y Juan no deja lugar a dudas sobre el significado de estas declaraciones de yo soy. Registra ciertas ocasiones en las que Jesús se identifica con el yo soy o Yahvé o Yahweh, Jehová del Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que los fariseos, hermanos, se enojaban tanto con Jesús, los escribanos? ¿Por qué creen que se enojaban tanto con Él? Porque Él decía eso, decía, antes de Abraham, yo soy. Hay uno aquí más grande que el templo. Acuérdense que a Jesús lo mataron. Pero a eso vino. A eso vino. Él vino a morir por los pecados de la humanidad. No hay nada más claro que esto. En verdad, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. No dijo yo era, o voy a ser, dijo, yo soy. El eterno Dios. El Dios eterno, Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, esta ha sido la introducción y con la ayuda de Dios la semana que entra vamos a comenzar a estudiar el libro. Pero recuérdense, es muy importante que comprendamos y que nos aferremos a eso. No hay otro camino a la salvación. Hablemosle a las personas de Jesús y Yeshua y digámosle del amor de Jesús, de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Padre, te damos gracias esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias que nos has dejado tu palabra, Señor. Nos has dejado tu palabra para que podamos estudiarla, es la que nos da vida, causa que incremente nuestra fe y nos lava, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias en todo y por todo. Te damos en nombre de Jesús, en nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Entonces de pie, Baruch Haba Hashem Adonai, bendito que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Yo les bendiga a todos. Si les gustan esas enseñanzas, por favor hagan el like, compártanlo con otros, suscriban a nuestro canal y de esa manera nos ayudan a poder que la palabra se expanda por todos lados. Yo les bendiga a todos, tengan una gloriosa semana y Shabbat Shalom.